Bueno, como cada viernes siempre nos tomamos un ratito del trajín diario y cotidiano y siempre nos tomamos estos ratitos para conversar con algún vecino de nuestra ciudad. En este caso, para mí es un privilegio que haya accedido a venir a charlar con nosotros en esta mañana de la radio, una mujer que ha hecho camino, un interesante camino en nuestra ciudad, que ha tenido un perfil lógicamente alto y notorio, que ha sido la primera en varios espacios, ¿no?, que después ya han sido ocupados por mujeres, y en este caso ahora se encuentra en una nueva etapa y un nuevo periodo que es el de la jubilación, por decirlo de alguna manera, pero ahora vamos a saber qué es lo que está haciendo. Es un placer para mí recibir en esta mañana de la radio y en este espacio Experiencia de Vida Contada en Primera Persona a la doctora Alcira Álvarez, quien ocupó el cargo de jueza de paz entre el año 85 y el año 2020. Alcira, un gustazo, muchísimas gracias, lo digo públicamente. Me animé a invitarte suponiendo que me ibas a decir que no, pero me sorprendiste absolutamente. Bueno, muchas gracias. Sí, yo desde que me jubilé he cambiado un poco en mis salidas. Está bien. Por radio o por los medios de comunicación. Siempre fui muy reacia a eso con anterioridad. Pero bueno, ahora sí, estamos en una nueva etapa y bueno, lo que quería es, ya que tengo esta oportunidad, agradecer a toda la comunidad de Lobería, a toda mi querida ciudad, el reconocimiento que me hicieron, los mensajes que me hicieron llegar. Así que quiero agradecer profundamente a la ciudad de Lobería, a todos sus habitantes, el respeto y la calidez con que siempre me han tratado. Quizás te sorprendiste, ¿no?, con el reconocimiento cuando la Asociación de Abogados hizo la apertura de su nueva sede. Quizás te tomó de sorpresa este reconocimiento, porque obviamente tu función durante tantos años es impartir justicia, y en este caso algunos se quedan conformes y otros no tanto. Pero de eso ya vamos a hablar. Me gustaría conocer, Alcira, un poco tu pasaje de niñez, de adolescente. ¿Por qué te volcaste para el lado de la justicia? Y bueno, y después hablar un poco, desarrollar un poco tu trayectoria, ¿no?, que es tan importante. ¿Por qué abogada? Podría haber sido cualquier otra cosa. Sí, es verdad. En aquella época no existían test ni nada, ni siquiera una orientación vocacional. Pero bueno, a mí siempre me gustaron las ciencias sociales, sobre todo historia, instrucción cívica. Fueron las materias en las cuales siempre me destaqué. Y además siempre tuve una tendencia a socializar, tratar de resolver conflictos, que son actitudes muy importantes en el estudio de la abogacía y en el desarrollo de la profesión también. Sí. No había en ese momento en Lobería una figura representativa, no había abogados. Los abogados que había en esa época, estamos hablando del año 65, eran profesionales que venían de otras ciudades, de Mar del Plata, por ejemplo. Mira. Así que afincados aquí en Lobería no había. Sí había escribanos y bueno, y las materias de escribanía, algunas tienen una cierta relación con las materias de abogacía. Pero fundamentalmente las ciencias sociales, que siempre me gustaron, fueron las que me llevaron a elegir esta carrera. Quizás no te podría decir si había una vocación, pero con el desarrollo de la carrera y cuando empecé a estudiar, me resultó muy atractiva, me sigue aún gustando. Mirá qué bueno. Es el estudio de las conductas humanas, tratar de resolver los problemas de convivencia, y además el derecho está inmerso en toda la sociedad, porque en todos los pequeños problemas el derecho nos acompaña, en todas desde las que acciones, nacemos hasta que morimos. Lamentablemente o afortunadamente es así. Alcira, esto de estudiar fue una intención personal, era un mandato familiar, esto de decir no, había que profesionalizarse, o vos realmente buscaste como tu despliegue personal de esa manera. No, en mi casa nunca hubo una presión para que estudiara. Fue una decisión personal. Mira qué bueno. Eran otras épocas, porque te ibas a estudiar, eran más de 400 kilómetros de esta ciudad a La Plata. A La Plata fuiste. Donde yo estudié. Los medios de comunicación no eran como ahora, los teléfonos eran fijos, en mi casa no había teléfono, tenía que llamar al teléfono de un vecino, y mi mamá estar a esa hora para atenderme, para hablar.
Yo me fui con varias personas de aquí de Lobería, entre ellas María Irma Teruggi, que después fue médica, que hoy vive en Necochea. Mira. Con ella vivimos juntas y compartimos mi carrera. Yo terminé antes, era una carrera más corta, y Mita terminó después. Pero bueno, eso de alguna manera irse con un referente, con un amigo, lo hizo más fácil. Por esto justamente que vos comentás, ¿no? Esto de decir, bueno, de irte a una ciudad mucho más grande como es La Plata y, bueno, hacer frente a la vida. Porque ¿de cuántos años estamos hablando? ¿18, 17? 18 años. 18 años. 18 años recién cumplidos. Una niña, es decir, recién me comentabas, y me parece también lindo contarlo, compartirlo, esto de decir, no tuviste que recursar ningún final, diste todos los finales de la carrera en tiempo y forma. Fui una privilegiada, nunca salí mal, y en la primera materia era muy distinto la manera de estudiar, porque abogacía era una carrera libre, vos concurrías a la facultad, a las clases, tomabas apuntes, las clases eran multitudinarias, se dictaban en la sala del Colegio Nacional, recuerdo, y después rendías, que por ejemplo nosotros nos fuimos en marzo y rendimos recién en agosto. En la primera materia, que fue Introducción al Derecho, que la había estudiado, tenía mucho de filosofía, de historia, aún hoy me sigue apasionando la filosofía. Qué lindo, ¿no? Saqué un 9. Bien. Bueno, y después tuve muchísima suerte, estudiaba mucho. A mí, entre las cosas que me llevaron a elegir esta carrera, también siempre me gustó mucho leer, me gustó mucho escribir, entonces todo eso me llevó a elegir la carrera de abogacía. Vos ya tenías un perfil bien bien como marcado en ese sentido, ¿se nota? Es probable. Sí. Y después, en el estudio me gustó mucho, lo que sí, el primer tiempo perdidos totalmente, porque había palabras, yo recuerdo cuando hacían autos, y autos para mí eran los automóviles que circulaban por la calle, jamás los autos como se dice en derecho. Además, bueno, sí, las cuestiones técnicas, ¿no?, propias de la carrera. Y en ese sentido, la paridad de género, ¿cómo estaba en el estudio? Y no, había muchos más varones que mujeres. Éramos pocos los que estudiábamos en la Facultad de Derecho. Yo te diría que ese año que ingresamos serían más o menos y alrededor de 60, 70 personas, no más. Vos fijate la cantidad ahora que... Estamos hablando de una facultad de La Plata. La sede de la facultad, Derecho, era donde funciona hoy la universidad. Eran totalmente distinto a lo que es hoy la Facultad de Derecho en La Plata. Está bien, pero bueno, eso también, porque si uno se pone a fijar ahora la paridad de género, no sé si no son más las mujeres que los varones que estudian. Puede ser. Mientras ibas cursando, y obviamente yo me voy a permitir corregirte, no fuiste una afortunada si no hiciste el sacrificio para hacerlo, porque decir, nadie te regaló nada en cuanto a las notas, sí, quizás podías ser afortunada en el hecho de decir, de tener la posibilidad de estudiar, en eso podemos coincidir, porque también es cierto que en ese momento los mandatos familiares podían ser, bueno, te tenés que casar y tenés que formar una familia, ¿no? Y bueno, está bueno eso también de la posibilidad, en esto de, ¿siempre tuviste como meta volver a la ciudad, volver a Lobería? Sí, creo que siempre estuvo la idea de volver. Cuando uno es joven, por ahí los proyectos se van haciendo muy sobre la marcha, pero creo que sí, que siempre estuvo la idea de volver. A pesar de que La Plata en aquella época no es lo que es hoy la ciudad de La Plata. La Plata en el año 65, 66, 67, 68 y 69 era una ciudad, te diría que era casi un pueblo. Claro. Nosotros íbamos a Buenos Aires, hoy con los temas de inseguridad y todo ha cambiado tanto, la población ha aumentado muchísimo, es todo distinto. Es otro contexto, también es cierto decir, terminaste la carrera y me imagino que volviste a la ciudad justo antes también del golpe de Estado y todo eso que, bueno, sabemos bien todo lo que pasó, que eso también de alguna manera preservó, ¿no? No sé cómo ponerlo en palabras, pero decir, bueno, te preservó de esa situación tan difícil. Sí, y lo que te quería decir también, al decir que La Plata era un pueblo, pero La Plata culturalmente era una ciudad en la cual vos tenías espectáculos, ciclos de cine, todo eso se hacía, todo eso después se fue perdiendo, también es lo que vos decís, el tema del golpe militar, la represión, todo eso cambió. Pero La Plata fue una ciudad magnífica, creo que también lo sigue siendo en el sentido cultural.
que vos te presentaciones de libros, ciclos de cine de Bergman, muy bueno. Paralelamente a tus estudios te fuiste enriqueciendo con toda esta cultura general. Y esa generación nuestra del 70, que lamentablemente muchos después fueron desaparecidos, fue una generación muy cultural, era todo es muy distinto como vive ahora la gente joven. Claro, bueno, pero justamente, Alcira, de hecho, creo que justamente el golpe de Estado tuvo que ver con eso, con esa generación que venía como desflorando, despuntando con un nivel que no era conveniente. Se quería transformar el mundo y te vuelvo a decir, era todo muy importante, había una escala de valores importante. Qué bueno que lo pudiste vivenciar, ¿no? Alcira, una vez que terminaste la carrera, ¿te viniste y te instalaste? ¿Te quedaste un tiempo en La Plata? No, me quedé un tiempo en La Plata y después me vine para Lobería. Después te viniste y a poner tu estudio. Sí. De abogada. Me casé y nos vinimos a Lobería. Ah, ¿él estaba allá? Sí, él era platense. Ah, mira vos, ¿lo trajiste? Sí. Bueno, está muy bien. Después se hizo loberense. No voy a entrar en detalles. No voy a entrar en detalles, pero bueno, no sabía, pensé que era... Sí, no, era bueno, de La Plata. Te lo trajiste para acá. Dijiste, bueno, me vine con el título debajo del brazo y con el novio del otro. Y chao. Y bueno, empezaste a trabajar en tu estudio. ¿Te montaste un estudio? Sí. ¿Cuando llegaste? Sí. Eso sí, acá en Lobería, en ese momento... Te vuelvo a repetir, cuando yo me fui a estudiar no había abogados residiendo acá. En ese momento ya estaba el doctor Julio Boirín, aquí en Lobería, y otro abogado que creo que venía más seguido acá, cuyo nombre no recuerdo. Pero éramos poquísimos. Al poco tiempo después se fueron sumando otros profesionales y fuimos 4, 5, te diría. Acá en Lobería está la infinidad de gente que hay hoy. Alcira, ¿qué edad tenías cuando pusiste tu estudio jurídico en Lobería? 22. 22 años. Sí. Mujer, 22 años, abogada, me imagino un poco la resistencia, ¿o no tuviste resistencia en decir? Y en ese sentido, vos sabés que creo que sí. Siempre había una tendencia más, sobre todo de hablar con el profesional hombre. Eso sí, no fue una cosa que me sintiera marginada, pero sí, se sentía eso. Como que había estar los dos, ¿viste? Está fulano, mejor hablo o estar los dos. Como si el coeficiente masculino fuera un poco más alto. Probablemente si uno hubiese estado sola, el resultado hubiese sido otro. Pero al haber un varón y una mujer, siempre las preferencias, y eso se daba en todos los niveles. Sin duda, sí, qué interesante eso que vos aportás. Sí, mirá, se me ocurre recién ahora, pero es verdad. Ajá. Eso se nota. A ver, hay cosas que no han cambiado demasiado. A veces pasa también, ¿no? Que uno está está, no sé, charlando con alguien y es como que la persona se refiere más al hombre que a la mujer, como si, pero bueno, haya ellos que no entienden. El tema es que a vos poca mella te hizo esa situación y... Sí, no. Y te desplegaste como profesional. Así que fuiste la primera abogada loberense mujer en ejercer aquí en nuestra ciudad. Ahí arrancaste con las primeras. Porque también me comentaste que tuviste una incursión en la política con la vuelta a la democracia. Sí. Porque fuiste secretaria de gobierno. Secretaria de gobierno del doctor Firamonti en aquel año 83, que fue un año magnífico, el retorno a la democracia, no había grietas, no había divisiones, era todos luchando por construir un país mejor. Lamentablemente después no se pudo, pero la idea estaba, no había ninguna grieta en absoluto. Que la grieta existía un poco desde antes. Claro, conservadores. Pero en ese momento, después del 83, yo te diría, ese año fue un año glorioso. Magnífico. ¿Cuánto estuviste como secretaria de gobierno? Y estuve 8 meses. 8 meses. En realidad no tuviste demasiado tiempo como para desplegar la función, pero el tiempo que estuve, ya te digo, sería por esta circunstancia de ser el año 83 un año excepcional, pero fue muy bueno, muy fructífero, una situación de respeto y empatía con los distintos partidos políticos, ningún problema. Recuerdo que en ese momento en el Consejo Deliberante estaba el Partido Justicialista, el
Partido Radical y el Partido Socialista, eran los 3 bloques que había. ¿Esa fue la única incursión que tuviste en el ámbito político? Sí. Pero quizás la política no era lo mío, la política, a mí el año 83, por toda esa vivencia, quizás lo que pasó en los años 70, que no se pudo concretar, toda la situación horrible que vino después, el año 83, el año anterior, fue como un resurgir de todo. Sin duda. Entonces, eso quizás fue un poco... Yo participé mucho en el 83, en la campaña de Alfonsín, y en un momento yo también era profesora en el colegio parroquial y recuerdo que me llaman y me dicen, te busca el doctor Feramonti. Bueno, doctor Feramonti, el pediatra de mis hijos, claro, al cual respeté siempre muchísimo, y me dice, Alcirita, tenés que ser mi secretaria de gobierno. Bueno, fue una cosa, y bueno, y no le pude decir que no, y bueno. Y lo hiciste, pero bueno, en realidad está bueno esto de decir, creo que son momentos bisagra, el 83 ha sido un momento bisagra para el país, con esto de decir, bueno, esta generación truncada del 70, ver cómo armamos y nos rearmamos en el 83 con la vuelta de la democracia, así que bueno, me parece que es importante. En la docencia, ¿cuánto ejerciste? ¿Tenías tu estudio de abogado y a su vez eras docente? Sí, en el colegio parroquial y en la escuela agraria estuve un año desde que se creó la escuela agraria, bueno, se creó en el 82 y en el 83 me fui. Bien. Más o menos habrán sido 8 años. En docencia. Claro. ¿Qué daba? ¿Formación cívica? Sí, claro. Sí. Digo, me acuerdo porque... Formación cívica. Incluso la doctora Iribarren, cuando en ocasión del reconocimiento, recordó que yo había sido, eso no se dice. El alumno superó al maestro, que había sido, que ella a raíz de lo que estudió, formó su vocación para estudiar abogacía. A través de tu cátedra y de tu materia. Mirá qué bueno. Así lo dijo. Sí. Qué lindo. Y para vos, me imagino que ese momento... Es un gran orgullo, sí, cómo no. Bueno, pero te debe haber pasado a vos cuando cursabas en el secundario esas materias que te deben haber también despertado esa inquietud. Sí. En el mientras tanto de decir, bueno, abogada, docente, secretaria de gobierno en algún momento, fuiste formando la familia numerosa. Sí. Me decías que uno atrás del otro, ¿no tuviste...? Sí, en 5 años tuve 4 hijos. No te daba ni respiro. Sí. Pero bueno, era otra manera de criar los niños, se hacía fácil. La familia para mí siempre fue muy importante. Creo que mi función de juez de paz y la familia fueron las cosas más importantes de mi vida, y por suerte nunca tuve que postergar mi familia por la función. Bueno, pero eso es es decir, qué buena capacidad para poder compensar y poder hacer todo al mismo tiempo. A mí particularmente a veces me pasa que a mí me pedís 3 cosas ya a la vez y ya colapso, porque siento que no estoy en ninguna. Pero bueno, en este caso vos tenés la habilidad de poder... No, después con el tiempo te vas a dar cuenta, uno hace todo lo posible, no se aprende a ser madre, uno va siendo madre, vas creando, pero creo que he sido una buena mamá, al menos así mis hijos siempre me lo dicen. ¿Y qué te van a decir? No, podrían callarse, podrían no decir nada. No, ¿cómo no van a decirlo? Alcira, vos ingresaste en el 85 al juzgado de paz. Sí, en realidad fines del 84. A fines del 84. Sí. ¿Eso cómo surgió? ¿Cómo fue que...? ¿Eso se concursa? ¿Cómo es el...? No, ahora no, actualmente se concursa. Bien. En aquel momento se elevaba una terna que se votaba en el Consejo Deliberante y después se elevaba al Senado, el Senado aprobaba esa terna y el gobernador firmaba el decreto de designación. Perfecto. ¿Y en la terna estabas vos y quién más? Ay, vos sabés que no recuerdo. Bueno, pero ¿no eran de acá de Lobería? Creo que estaba el doctor Echegaray y no me acuerdo. Bueno, no importa. La cosa que está en Lobería. No, porque para ser juez de paz vos tenés que tener residencia en el partido de Lobería. Perfecto. Si no, no podés serlo. No podés serlo. Porque bien. Lo que se busca es privilegiar que sea un buen ciudadano y que conozca la comunidad. También. El Consejo Deliberante decidió que en la terna que vos eras la persona indicada. Sí, por eso te digo que no había grieta, los 3 bloques votaron igual, que yo era esa persona. Por unanimidad. Mira. Y terminaste siendo jueza de paz. Ayer lo hablábamos un poco cuando nos encontramos como para coordinar la entrevista. Digo, qué difícil, ¿no? Pensaba yo, qué difícil impartir justicia
tratar de ser lo más justa, obviamente basada y fundamentada en todo lo que tiene la justicia, ¿no? Para dar, pero en un lugar donde de mayor o menor medida vos conoces a todo el mundo, Alcira. Es decir, esas personas que se han sentado en tu despacho por determinadas causas. Es decir, vos has tratado, me imagino, de impartir justicia, aún conociéndolas, porque a veces me da la sensación que viste que las cuestiones personales se pueden mezclar. No sé qué me puedes contar de eso. No, yo creo que no. Bueno, el hecho de conocer la gente es el principio de inmediación, que eso está íncito en lo que es el espíritu de la justicia de paz, el contacto directo con el justiciable, que es algo muy importante. Y después la misma función de juez, a vos te va creando de otra manera en tu espíritu el hecho de resolver los conflictos. Significa que vos tenés que responder con derecho y en forma ordenada y sabiamente, pero también tenés que actuar con imparcialidad y ser prudente. Yo creo que no, que el hecho de conocer la gente, a mí creo y no sé, eso quizás podrían decirlo las personas de la comunidad a las cuales yo impartí justicia, pero yo creo que no, que a mí no fue un factor que te condicionara, me condicionara, sino todo lo contrario. A veces el hecho de conocer la persona generaba a veces una situación de empatía que podías resolver el conflicto con más facilidad. Yo siempre he tratado de conciliar, creo que esa es la función del derecho y de la justicia de paz en general, que su mismo nombre lo dice. Claro. Si bien no se creó con ese fin. Pero tratar de solucionar el conflicto de la manera menos enojosa posible. Claro, que que las y partes... en eso te sirve el conocer la gente. Porque sabes el contexto, ¿no? Exacto. Como que conoces un poco más. Sí. Decime cuál es el ámbito de incumbencia del juzgado de paz. Y el ámbito de incumbencia del juzgado de paz es muy amplio. ¿Tenés agua todavía? Sí. Si no te es muy amplio. Los juzgados de paz primero nacieron, no sé si vos conocés la historia. No la conozco. Bueno, si querés contármela un poco, así como... Voy a tratar de ser breve. Los juzgados de paz nacieron con una cantidad de facultades, tenían facultades judiciales, administrativas y ejecutivas. Casi que era como el intendente, es decir, era todo junto. Más. Claro. Te diría que más, porque tenía facultades judiciales que por ahí un intendente no las tenía. No las tiene, tenés razón. Incluso hay muchos libros de la época que reflejan lo que era el juez de paz. Vos el Martín Fierro lo tenés. Sí. Era el encargado de hacer las levas para reclutar el ejército que debía luchar contra los indios. Así que bueno, y el Martín Fierro te lo refleja cuando te dice hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Había que estar bien con el juez. Bueno, eso fue a fines del siglo XIX. En el siglo XX se fueron restringiendo las facultades. Y lo que te quería decir, que por ejemplo muchos juzgados de paz funcionaban en las grandes estancias. En la estancia de Arce funcionó un juzgado de paz de Lobería, por ejemplo, para que vos te des una idea lo distinto que era. Y era la única justicia que existía, la justicia de paz. La justicia como es actualmente se fue organizando recién en el siglo XX. Entonces en el siglo XX va perdiendo facultades. La justicia de paz es lega. No se necesitaba el título de abogado para ser juez. Y recién en el año... Y que cualquiera podía ser juez. Claro, cualquier vecino del pueblo. Y generalmente era el patrón de la estancia el que era el juez. Imagínate. Que hacía las el leyes, criterio, sí, claro. Algunos muy buenos. Sí, por eso te digo. Aparte, no había un control tampoco. Imaginemos las distancias, imaginemos la frontera con el indio. Sí. El juzgado de paz es una institución que surge a mediados del siglo XIX. Bien, y después se ayornó con el tiempo. Claro. Y ahora depende del departamento judicial de Necochea. Claro, ya es los otra, juzgados de paz funcionan en cada partido que no sea cabecera departamental. Por eso Lobería es departamento judicial de Necochea. Por ejemplo, Necochea no tiene juzgado de paz porque es cabecera de departamento judicial. En realidad uno puede ver, por ejemplo, alguna contravención. Ahí es como que intervenís vos. Sí, de alguna las manera. contravenciones nos la dieron después. Porque en realidad habría mucho para hablar de la justicia de paz. La justicia de paz termina siendo a veces como el tacho donde te van sacando cosas y te van poniendo otras. Las contravenciones trataron de sacarlas de la órbita del jefe de policía porque decía que
era una autoridad muy discrecional, y por eso nos dieron las contravenciones, que no las teníamos. Las contravenciones es más reciente. Lo que yo creo, y siempre en todos los congresos a los cuales he asistido, creo que lo que tendríamos que tener es más competencia en los temas de familia. Bien, claro, porque los temas de familia es muy importante. Todo esto que vos decías hoy, si perjudicaba el conocer, la inmediación y demás, que yo te decía que a mi juicio no, todo eso es valorable en el tema de familia. Un tema de familia según una ciudad, acá Necochea no es tan lejos, pero hay departamentos judiciales que están muy distantes del partido, la cabecera departamental. En ese caso, el tener más competencia en materia de justicia, pero bueno, todo eso se fue perdiendo. Nosotros teníamos mucho más competencia cuando no existían los juzgados de familia y los servicios locales de protección y promoción de los derechos del niño. Teníamos más competencia en el tema de peligro físico y moral de los menores, y después intervenía el juez de menores departamental. Es todo muy complejo el tema. No, pero está bien. Quizás la gente que tiene años se debe acordar. Está bien. Había muchas cosas que interveníamos en temas de menores que hoy son completamente anacrónicas y pasadas de moda. Por ejemplo, una menor que no era casada, tenía un niño en el hospital o en la clínica, donde fuera, y se le daba intervención al juzgado para ver si estaba bien resguardada y demás. No estaba mal que se le diera intervención a un equipo social, pero realmente me parece un disparate, ¿viste? Claro, El mismo equipo social del claro. municipio debería controlarlo y nada más. Todo ha cambiado mucho. Muchísimo, eso sin duda. Me imagino que, bueno, esto de a todas esas cuestiones que fueron llegando a través de tu ejercicio profesional, porque son muchos años, del 85 al 2020. Casi 38 es decir, años. Me imagino que has tenido momentos de satisfacción al haber logrado lo que se busca, esto de conciliar las partes, de buscar el mejor acuerdo o el mejor entendimiento, momentos difíciles también de decir, bueno, te habrá pasado de estar en tu casa y decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago? Mucho, ¿no? Sí. En temas de minoridad han sido momentos difíciles. Porque aparte donde el tema de los menores es quizás también todos los temas sean álgidos, pero el tema de la minoridad es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho y que a veces lo he visto como un callejón sin salida. Es más, tengo un ensayo escrito sobre eso, el tema de la minoridad, que no le he encontrado mucha solución, y aún ahora nosotros lo vemos, hay mucha minoridad desprotegida, no sé, es un tema álgido, un tema difícil, sí. Eso me ha costado. Te ha quitado el sueño más de una oportunidad, porque aparte... Otros temas me han obligado a estudiar más, temas económicos, pero el tema de la minoridad roza mucho la parte sentimental, es muy movilizante, porque uno puede ser testigo de malos tratos, de abandono. ¿Y cuál es la solución? Claro, ¿cuál es la mejor solución para él? Lo saco de su mamá, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde va? ¿Está bien donde está? Es toda una decisión muy difícil, porque aparte una vez que vos ponés la firma, no hay vuelta atrás. Desde ya que la decisión definitiva en el tema de minoridad siempre la tenía la justicia de menores, pero a veces, precisamente por esta falta de inmediatez y de contacto, a veces no se percibía realmente el problema, y a veces quizás la decisión no fue la acertada. Pero bueno. Claro, sí, bueno. La decisión final no dependía de nosotros. Nosotros en minoridad era preventivo y después se elevaba al Tribunal de Menores, que era quien en definitiva decidía. Y te vuelvo a decir, y te pasará a vos, porque lo ves, eso se ve diariamente, cualquier persona, los temas de la minoridad son realmente... Sí, conmovedores. Muy tremendos, conmovedores, y yo no creo que nadie tiene la solución exacta. A veces uno experimenta satisfacción y dice, sí, qué bien, pero es cierto. A veces el resultado no es el que uno esperaba o el que quería. Sí, porque aparte, es decir, en ese tema puntual, Alcira, no solo es la justicia, hay un montón de instituciones que tienen que estar y que me parece que que no están coordinados como deberían. En ese sentido te doy absolutamente la razón. También perdóname, siempre recuerdo un tema de una jueza de paz que ordenó la internación de un niñito en el hospital porque la situación con su mamá que era... Te cuento que el nene murió en el hospital.
Claro, el cargo. Murió ahogado, viste que se suele los dedos, la muerte blanca, pero bueno, siempre le quedó eso, es el cargo de conciencia de por qué, sí, quizás. Es muy feo, por eso yo te digo, a veces uno no sabe cuál es la decisión, hay que tomar la mejor decisión, ponderar y ser prudente. La prudencia es una virtud que realmente se ha perdido, pero que debe cultivarse en todos los órdenes, al hablar, al hacer, al ejecutar. Me gustó la frase. No sé si me la voy a tatuar, pero me gustó, la voy a anotar, que la prudencia debe ser algo que debe cultivarse. Pero es difícil, ¿viste? Sí. Uno piensa de afuera, ¿viste? Que, es decir, uno escucha la voz así de la gente. Porque la justicia no hace nada. Porque no pasa nada. Acá los jueces entran por un lado y salen por el otro. Esto es permanente. Sí. No sé si es el imaginario, si es lo que realmente pasa. A veces yo misma me pregunto qué pasa con la justicia. Si la justicia hoy está como floja de papeles, no sé cómo decirlo. Yo lo que creo de la justicia, que lamentablemente la lentitud de la justicia es tremenda. Lejos de mejorar en ese aspecto, yo creo, estoy hablando porque estoy un poco fuera quizás, creo que lejos de mejorar ha empeorado. Con todas las técnicas que hay ahora debiera ser a la inversa, ¿no es cierto? Es decir, con la virtualidad, exacto, con la inmediatez de las redes, tendría que ser todo más rápido. Pero ¿qué pasa? Ahora todo el mundo quiere tener su ámbito cortito, su espacio corto donde trabajar. Entonces viene, me excuso porque le corresponde al otro, y todo eso va dilatando. Y todo tarda. Y cada vez tarda más. Pensá que nosotros en la época nuestra nos manejábamos con una máquina de escribir, no había computadoras, no había... Y había comisionista. No había fax, era todo. Y sin embargo, te digo, dentro de todo, el nivel de justiciables era menor también. Pero me parece que las cosas andaban mejor. También es cierto que me parece que estas últimas épocas son las épocas de judiciarlo todo, exacto. ¿no? Sí. No sé qué opinas con respecto a eso. Sí, que antes quizás llegar... eso se deba también a que hay muchos profesionales. Antes, inclusive, el tema de la conciliación y tratar de buscar una solución a veces era fuera de tribunales. Hoy todo se judicializa, ¿sí? Es lo que vos decís. Claro, sí. Claro, es decir, en vez de tratar de esa instancia de mediación, de decir, bueno, no, mira, vamos a ir por este lado, que yo, no, juicio, vamos al juicio. Esto se puede decir, hacerle juicio y chao. Sí, la justicia está siendo muy cuestionada. A veces el hecho de llamar a una audiencia en un litigio, algo que yo he hecho bastante, y creo que los profesionales de acá de Lobería lo pueden decir, el hecho de llamar a las partes en una audiencia podía conciliarse y resolver un problema que si vos no hacías esa audiencia o no tratabas de conciliar, se alongaba en el tiempo con el consiguiente perjuicio para todas las partes. Sí, yo siempre recuerdo esto es personal, cuando nosotros pedimos el divorcio con Fabián, me acuerdo, jovencitos todos, vos te sentaste y 3 veces nos hiciste ir, y las 3 veces así con esta paz que tenés, nos preguntaste si estábamos seguros de la decisión que estábamos tomando en ese momento. Y creo que, bueno, más allá de que cada uno de nosotros estaba seguro de la decisión, quizás también pensé que en esa instancia podría haber cambiado la decisión en muchas parejas, y calculo que eso también debe haber pasado, ¿no? Sí. Sí, muy pocos casos, generalmente. Ya cuando llegamos ahí la decisión estaba tomada. Lo que pasa es que la mecánica era distinta. Hoy no existe esa audiencia. No. El nuevo Código Civil modificó. Ahora no es necesario, se presentan los cónyuges en una presentación conjunta, si están de acuerdo en todo, ahí termina. Si no, se presentan, están de acuerdo en divorciarse, puede haber un tema en cuanto a la división de los bienes, al régimen patrimonial, y ahí eso va por otra vía. Pero las audiencias ya no más. Ya no vemos más. Vos en algunos casos, a veces era totalmente deforme el hecho de la audiencia, gente que uno acá le constaba que estaba separada de hace miles de años. Bueno, todo eso, viste, el tema de la inmediatez y el contacto favorecía. A veces cuando había una situación muy complicada, uno trataba de que las partes no se vieran directamente, claro. Cosa que la ley no lo permitía, porque la ley te decía que tenían que estar los dos y manifestar. Bueno, pero a veces eso se enviaba. Entre nosotros echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Me contaste en un momento, Alcira, que te costó mucho dejar el juzgado.
Sí, te vuelvo a repetir. Mi familia y el juzgado fueron dos cosas muy importantes, fundamentales en mi vida. Me costó muchísimo dejarlo, muchísimo. Pero bueno, ahora ya estamos, ya ahora como me he resignado. Y la idea era otra, la idea era, terminado el juzgado, bueno, ir a la asociación de abogados, tratar de... Pero empezó todo el tema de la pandemia, así que todo eso se vio frustrado. Bueno, ahora vamos a ver si retomamos algo. Está muy bien. Mientras tanto ha sido un año sabático total, 2 años sabáticos total. ¿Te costó mucho el parate así? Porque decir, contame cómo era un día de Alcira en actividad. Claro, ir a levantarme a la mañana. ¿A qué hora? Contame. No, yo debo reconocer que nunca fui temprano. Suponete 9:15, 9:30, yo estaba en el juzgado. Bien. Ahí me quedaba así. A veces me quedaba hasta las 12, había algo que hacer, me quedaba después a la tarde un rato. Ajá. Tampoco, pocas veces fueron las que el juzgado me llevó tiempo a la tarde. Quizás cuando teníamos la parte de menores y demás. Ahí te demandaba más tiempo. Me demandaba más tiempo, pero después cuando se creó el servicio local, todo eso quedó fuera, claro. Eso las tardes quedaron más libres. Bien. Y después, bueno, cuando había algún asunto importante para resolver, después yo tuve mucho tiempo a cargo del juzgado de San Cayetano, como 4 años. Estuve del 2004 al 2009, 4 o 5 años, viajando una vez por semana a San Cayetano. Ajá. Así que bien. Que ahí también todavía teníamos el tema de minoridad y se me complicaba, viste, uno, que es lo que yo te digo, de no conocer, el hecho de conocer, claro. El medio. Mirá qué bueno. Es favorable. Esa es la idea también, por eso es que te piden que el juez de paz sea residente en el lugar. Qué bueno. Alcira, bueno, y tomaste la determinación y en los primeros momentos donde ya no tenías que cumplir con obligaciones, donde ya no tenías que ir al juzgado de paz, ¿pasaba para ver cómo andaba o no fuiste más? Y no, es que yo me fui, creo que fui una vez y después ya empezó el tema de la pandemia. Claro. Yo me fui el 1 de marzo. Y el 14 creo que ya empezamos que no. Sí, tal cual, tal cual. Pero vos no fue que te fuiste por la pandemia. No. Bien. En realidad yo me pensaba ir en diciembre, después por un tema de organización, que te vuelvo a repetir, viste, todo cambiaba, que el otro juzgado no podía cubrir, no sé cómo era, me tuve que quedar hasta el 28 de febrero. Alcira, vos así, yo de afuera veo que sos una mujer muy compuesta, sos una mujer fuerte, te considerás una mujer fuerte, sos sensible, es como parte de tu personalidad como para protegerte. Si te tuvieras que definir, ¿cómo te definirías? Qué problema, no sé, ¿cómo me verías vos? No, pero decir, yo ya te dije, yo te veo una mujer muy compuesta, muy... Por sobre todas las cosas, creo que en la vida lo que importa es ser buenas personas. Me definiría, y espero no pecar de soberbia, como una buena persona. Qué bueno. En lo demás, la fortaleza, la sensibilidad, en mayor o en menor grado, todas las personas lo tienen. Y tu fortaleza hoy es tu familia, ¿no? Sí. Eso que fuiste construyendo, todos grandes. Me decías que los nietos, ¿cuánto tiene el más grande? Cumple 24. ¿Y el más chiquito? 8. Ah, bueno, tenés variadito como para entretenerte. Lees, me imagino, ahora en el tiempo de ocio, ¿seguís leyendo? ¿Seguís estando interiorizada? ¿Te seguís metiendo en temas judiciales o los abandonaste un poco? No, los abandoné un poco, que es lo que te decía. No pensaba abandonarlos, pero sí, no. Leo mucho de historia, leo de filosofía, pero de derecho en sí, el primer tiempo sí, pero ahora no. Lo voy a retomar. Está bien, pero bueno, hace poquito, 21, estamos ahí nomás. Y te tomaste el año sabático como para hacer el corte y ahora ya va a ser... Sí. ¿Pudiste retomar alguna otra actividad de tipo artística, no sé, nada? No, nunca hice nada tampoco. Lo tuyo es lo intelectual, a ese nivel. Pero bueno, es esparcimiento. Intelectual y disfrutar de mi familia, estar con mi familia. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta estar en tu casa? ¿Sabés que viajar no? No te puedo creer. No. ¿Ves? Me olvidé. Soy una persona muy conservadora de las cosas. Viajar me parece que si yo me voy el mundo termina. Después cuando viajo lo paso bárbaro. Ay, no te puedo creer. Me cuesta decidirme para viajar. ¿Y cómo hacían con tu marido? Nunca viajé. No te puedo creer. Ay, qué bonita. ¿Y tus hijos tampoco te suben al auto y te dicen, bueno, mamá, vamos? Con algunos de mis hijos he viajado.
Con uno de ellos incluso fui al exterior. Pero me cuesta decidirme. Es una cosa... a mí mi casa es como mi fortaleza. Siempre lo fue así. Siempre lo sentí. Había una novela hace años que decía mi casa, mi fortaleza, y yo la siento un poco así. Me cuesta dejar mi casa. Comparto el sentimiento. Yo también, cuando uno está... También tiene que ver con que uno está a gusto con uno, ¿no? Sí. Porque me imagino que decir... yo no siento la soledad. ¿Vos vivís sola? Sí. Yo no siento la soledad, para nada. Es más, disfruto la soledad, nunca he sentido el peso de la soledad. Qué bueno. Nunca. Bueno, eso significa muchísimo. Alcira, yo te quiero agradecer profundamente, espero que la hayas pasado bien. La idea era poder conocer algunos pasajes de tu vida que es tan importante. Insisto con algo que lo he dicho en varias oportunidades. Hoy por hoy se habla mucho del empoderamiento femenino, del rol de la mujer en la sociedad, y figuras como vos y otras tantas que han pasado por esta mañana en la radio también han hecho historia en nuestra patria chica, ¿no? De mujeres destacadas. Así que bueno, para mí es doblemente el honor de haberte recibido. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Está muy bien. Te confieso que primero estaba un poco nerviosa, como todo el mundo, pero es como si vos... no ha sido... Yo no he sido de dar entrevistas ni nada, vos lo sabés bien. Es más, me decís que te sorprendió que te dijera totalmente, que sí, ¿no? La totalmente. Gente cambia. Es más, le tengo que agradecer a Lucas, que me dijo... Digo, vos sabés que ando con ganas después que vi el reconocimiento, ando con ganas de entrevistarla a Alcira, pero no sé, digo yo. Y Lucas me dice, pero mandale, mamá, por favor. Cuando me dijiste que sí, le digo, gracias, Lucas, le digo por animarme, porque yo tampoco. Viste que los chicos por ahí tienen una visión mejor que los mayores. Pero es lindo poder escucharte, Alcira, porque lógicamente has cumplido un rol muy fundamental en nuestra ciudad, porque más allá de las críticas que uno puede tener hacia la justicia como institución, sin justicia no hay orden social. Y es un pilar fundamental en todas las sociedades. Sí, la justicia impregna toda la vida de la sociedad. Y la justicia debe usarse para tratar de lograr el bien común. Es uno de los principios fundamentales. Acá estoy mirando que te mandaron un mensaje que seguramente tiene que ver con vos, ¿sí? Saludos de Fernando Barrera. Alcira ha honrado la profesión. Hermosa entrevista, dice Ana Silvia Iribarren, merecido reconocimiento para una referente del servicio de justicia y de la sociedad loberense. Un afectuoso saludo de parte de Ana Silvia. Llegó un mensaje, un audio, pero no sé, a ver si... espérame un segundito, capaz que tiene que ver con vos. Ahí lo paso al de la radio. Bueno, Alcira, absolutamente complacida con tu visita, te agradezco muchísimo, la gentileza de habernos regalado este ratito y haberte conocido un poquito más. Bueno, yo te agradezco mucho, habría muchísimas más cosas para hablar. Quizás algún día en un mano a mano con vos te cuente. Ay, pero sí, nos tomamos, me llevo el equipo de mate y me contás de esos detalles que no se pueden contar al aire. Dale, yo traigo mi mate. Qué bonita. ¿Y quién más la saludo? Estela Castillo te manda un beso enorme a vos también. Y bueno, Alcira, nada más que agregar. Te agradezco muchísimo la visita en esta mañana de la radio, en este espacio tan especial que nos dedicamos para conocer la riquísima historia que tienen muchos loberenses que habitan este lindo suelo. Estuvo charlando con nosotros la doctora Alcira Álvarez, quien dentro de sus tantas actividades ocupó el Juzgado de Paz desde el año 85 hasta el año 2020.